Estamos llegando al puerto de Alejandría en el vapor inglés Tangier, acompañando a este señor. Ha sido nombrado cónsul general de España en el Cairo. Es Eduard Toda. No hacía ni 10 años que había empezado su brillante carrera diplomática como vicecónsul en la colonia portuguesa de Macao y posteriormente de Hong Kong, Cantón y Shanghái. Había visitado Suzhou, Filipinas, Jiangsu, Shanghái y Japón. Se había convertido en un erudito en culturas orientales y publicaba habitualmente en muchas revistas internacionales. Dominaba 7 idiomas, los últimos aprendidos, el chino y el japonés. Y es un apasionado de la numismática. Tenía una colección de más de 13.000 monedas, entre ellas 5.000 monedas chinas de época imperial. Tras su periodo oriental, ha pasado 2 años descansando en su ciudad natal, Reus, implicándose en el movimiento de la Renaixença. Ahora el destino le depara una estancia de 2 años en Egipto, el país más occidentalizado del mundo musulmán. Para un diplomático extranjero alto, rubio, con ojos azules y con 29 años, el día a día en el Cairo no es muy diferente a su vida habitual como vicecónsul. Se trata básicamente de asistir a fiestas y hacer relaciones y contactos en las reuniones de la alta sociedad. En una de esas fiestas conoció al anciano Ferdinand de Lesseps, excónsul de Francia en Barcelona. Lesseps era un recordado en la ciudad por haber conseguido sacar a más de 3.000 franceses durante los bombardeos del general Espartero. Se sentía muy vinculado con España. Él mismo había presentado a su prima, María Eugenia de Montijo, al emperador Napoleón III, que al final se casó con ella. Lesseps creó una empresa internacional para construir el canal de Suez, que al concluirse lo inauguró su prima, la emperatriz María Eugenia de Montijo, con la ópera Rigoletto sonando de fondo. Debía haberse estrenado Aida, pero Verdi no la acabó a tiempo. Eduardo estaba impresionado con el Cairo. Una de sus primeras salidas fue la visita al viejo Museo de Mulac, donde encontró un manuscrito en el que constaba que Keops mandó restaurar la Esfinge, es decir, que con toda certeza, esta había que datarla en tiempos anteriores a Keops. En Heliópolis admiró el obelisco de Sesostris I y se acercó a la meseta de Giza para ver in situ las míticas pirámides y la seminterrada Esfinge. En Saqqara pude ver la pirámide escalonada de Djoser y la pirámide de Unis, y exploró las ruinas de Tinis, Sais, Mendes, Bubastis y Atribis.
el templo de Karnak, los colosos de Memnón y el Valle de los Reyes, donde todas las tumbas encontradas hasta la fecha ya habían sido saqueadas. El viaje acabó en Asuán, visitando la isla Elefantina y Filé. Pero será su visita a Tebas, invitado por la expedición del gobierno egipcio dirigida por el profesor Maspero, director del Servicio de Antigüedades, la que le dará un lugar en la historia de la egiptología. Participó en el descubrimiento y apertura de la primera tumba intacta encontrada hasta la fecha. Se trataba de la tumba de Senetyen, en la necrópolis de Der el Medina. Eduardo Toda tomó apuntes, notas y dibujos y publicó sus hallazgos en el Globo, la Renaixença y la Ilustració catalana. El 32 cumpleaños de Eduardo Toda lo pasó en su nuevo destino consular, en Cagliari, Cerdeña. Su cargo le deja tiempo libre para viajar por Francia y la isla de Córcega. En la isla de Cerdeña descubrirá un pueblo del que ya le había hablado su amigo, el filólogo Marià Aguiló, el pueblo del Alguer. Lloró de emoción cuando, entrando en un hostal, oyó hablar catalán a los parroquianos. El nuevo siglo le pilló en Londres, donde dejará sus cargos diplomáticos para dirigir durante 19 años la compañía naviera vasca Sota Aznar. Su economía había aumentado considerablemente. Pensando en su vejez, se decidió en comprar un monasterio agustino en ruinas, en el Baix Camp, al Castell d'Escornalbou. Acabadas las obras, se instaló e hizo llevar al castillo su valiosa colección de antigüedades y su biblioteca, que ocupaba nada menos que 14 salas del castillo. Alternaba su vida en Escornalbou con frecuentes viajes a Barcelona para asistir a tertulias y verse con sus amigos. Solía alojarse en el Hotel Colón. Allí lo entrevistó Josep Pla. Desde que tenía 15 años, soñaba con sus amigos de la infancia, Antoni Gaudí y Josep Riera, con reconstruir el monasterio de Poblet, que había sido arrasado por las revueltas de 1835. Ahora tenía el tiempo y el dinero suficiente para cumplir su sueño, y los tres se pusieron manos a la obra. Eduard Toda vio como su capital mermaba rápidamente. Sus estancias en el castillo de Escornalbou eran cada vez menos frecuentes y al final decidió venderlo. Eduardo Toda había vivido una vida de ensueño. Ahora ya era viejo
y más que nunca recordaba su niñez. Su madre, Francesca Güell, había quedado embarazada a los 18 años del alcalde de Reus, Eudald de Toda, que le reconoció como hijo, pero no quiso casarse. Y él había repetido el esquema paterno. Se arrepentía de no haberse ocupado lo suficiente de su esposa y su hijo. Le debía mucho de lo que había sido a su tío materno, Josep Güell, un escritor progresista con muchos contactos en la política de Madrid que le encauzó en sus estudios. Sin su apoyo no hubiese sido el diplomático, escritor, historiador de arte ni licenciado en Derecho, ni hubiese publicado tantos libros sobre historia, etnografía o arqueología. En abril de 1941 cogió un resfriado del que ya no se recuperó. Tras su muerte, los monjes volvieron al monasterio de Poblet, después de tanto tiempo de ruido, a habitarlo.